Aviadores perdieron sus teléfonos por 10 semanas. Luego desataron memes tan malditos que rompieron un chat grupal y un matrimonio. La esposa mormona de mi amigo pensó que era un degenerado, hasta que todos le mostramos el meme de Pú gordito. Siempre supe que mi amigo Juan, un mormón devoto con una vida ordenada, tenía un lado bromista que escondía bajo su fachada de esposo perfecto, porque mientras su esposa Ana dirigía el coro de la iglesia y cuidaba a sus 3 hijos, él pasaba noches con nosotros, un grupo de amigos del ejército que se conocieron en una base aérea, compartiendo risas y cervezas sin alcohol que respetaban sus reglas. Todo cambió cuando nuestro escuadrón perdió los teléfonos durante un entrenamiento de 10 semanas, un castigo por una broma fallida con un dron, y aunque al principio fue un infierno, nos unió como hermanos, creando un vínculo que prometimos celebrar al recuperar nuestras vidas digitales. Juan era el más callado, pero sus ojos brillaban con algo que no entendíamos, algo que explotaría cuando volviéramos a la civilización con una venganza que nadie vio venir. Cuando nos devolvieron los teléfonos, el chat grupal explotó con memes que habíamos planeado en secreto durante el aislamiento, pero Juan, que siempre había sido el santo del grupo, desató una avalancha de imágenes tan oscuras y absurdas que nos dejó boquiabiertos, desde un Winnie the Pooh, tic con frases subidas de tono hasta montajes de nuestro comandante como un villano de anime, cada uno más maldito que el anterior, rompiendo nuestras mentes y el servidor del chat en horas. Lo que empezó como risas se volvió un caos cuando Ana, su esposa, encontró los memes en su teléfono una noche, porque alguien, probablemente yo, accidentalmente los reenvió a un chat familiar, y ella, horrorizada, lo confrontó frente a sus hijos, gritando que era un degenerado que había traicionado su fe, mientras él intentaba explicar que era solo humor de aviadores. El matrimonio tembló, con Ana amenazando con dejarlo y llevarse a los niños a casa de sus padres, y nosotros, los amigos, nos sentimos culpables, pero no podíamos parar de reír en privado, porque el Pú gordo con frases picantes era demasiado genial para ignorarlo. El problema no era solo el chat roto, sino que Juan estaba perdiendo todo por unos memes que ninguno esperábamos que llegaran tan lejos. Decidimos salvar a Juan organizando una intervención con Ana, llevándola a un café para explicarle que los memes eran una liberación tras semanas de estrés militar, pero mientras le mostrábamos el infame Pú gordo para probar que no era personal, ella palideció, y dejó caer su taza, no por el meme, sino porque reconoció algo en el fondo de la imagen, una foto borrosa de ella misma, tomada en secreto en un parque, editada con un texto que decía, la reina del coro tiene secretos. Juan se congeló, y nosotros nos miramos confundidos, porque nadie recordaba haber puesto eso, pero Ana confesó entre lágrimas que había estado enviando cartas anónimas a un exnovio de la secundaria, no por amor, sino para vengarse de un viejo rencor, y que alguien en el chat debía haberla visto y usado la foto como venganza. El giro no era que Juan fuera el degenerado, sino que Ana escondía su propia oscuridad, y el meme maldito no solo rompió el chat, sino que destapó un juego de espías entre nosotros, porque alguien sabía más de lo que decía. Revisamos el historial del chat esa noche, y entre los memes había mensajes borrados que solo Juan podía haber enviado, sugiriendo que él había orquestado todo, no como broma, sino como una trampa para exponerla, dejándonos preguntándonos si el Pú gordo era un chiste o una bomba que él había armado con precisión militar. Pasamos días desentrañando el misterio, porque mientras Ana lloraba en casa de sus padres y Juan se encerraba en su garaje, revisamos cada meme con lupa, dándonos cuenta de que el Pú gordo no era solo un chiste, sino un código que Juan había escondido en las imágenes, con frases que, al unirlas, formaban un mensaje, ella miente desde el altar, lo que nos golpeó como un trueno al entender que él había sabido de las cartas todo el tiempo, quizás desde antes del entrenamiento, y que los 10 semanas sin teléfono fueron su excusa para planear esta venganza digital, que parecía absurda pero era diabólicamente brillante. Ana no era la víctima, Juan la había atrapado, usando nuestro humor como arma, y nosotros sus amigos, éramos peones sin saberlo, porque cada risa que compartimos lo ayudó a construir la trampa que ahora la tenía acorralada. La realización no era solo que el matrimonio estaba roto, sino que Juan era un genio retorcido que había convertido memes malditos en una red de espionaje doméstico, y que Ana, con su fachada de mormona perfecta, había subestimado a un hombre que peleaba guerras con imágenes en lugar de palabras. Quise confrontarlo, pero cuando llegué a su casa, vi su auto salir a toda velocidad, y un mensaje en el chat decía el Pú no miente, ustedes sí, dejándome con la certeza de que no solo sabía de Ana, sino que nos vigilaba a todos, y que el verdadero maldito no era el meme sino él. Intentamos reunir al grupo para descifrar qué seguía, pero el chat se llenó de paranoia, cuando alguien filtró que Ana había vuelto con un abogado, alegando que Juan la había acosado con los memes, y mientras ella mostraba capturas del Pú gordo como prueba de abuso psicológico, nosotros recibimos un paquete anónimo con fotos nuestras tomadas desde lejos, cada una con un meme pegado encima, como si alguien nos castigara por reírnos, lo que nos hizo sospechar que Juan había perdido el control, y ahora nos apuntaba con su locura. Ana llamó llorando, diciendo que había encontrado un USB en su Biblia con grabaciones de nuestras voces, editadas para sonar como si planeáramos humillarla, y aunque juramos que era falso, el daño estaba
estaba hecho, porque sus padres la creyeron, y amenazaron con demandarnos, mientras Juan desaparecía, dejando su casa vacía salvo por un póster del Pú Gordo clavado en la puerta, con sangre seca en la esquina que nos heló la sangre. El problema no era solo el matrimonio roto, sino que Juan nos había arrastrado a un juego de venganza que ahora nos tenía a todos en la mira, y cuando intenté rastrear su teléfono, encontré que seguía enviando memes al chat desde una ubicación desconocida, cada uno más oscuro, con mensajes como el coro canta mentiras que apuntaban a Ana, pero también a nosotros, como si supiera que dudábamos de él, convirtiendo nuestra amistad en un campo minado donde cada risa era una explosión que no podíamos detener. Justo cuando creíamos que Juan era el villano, recibí un mensaje de voz de Ana, suplicando que la encontráramos en un motel, y al llegar, la vimos temblando con un celular que no era suyo, mostrando un video en vivo de Juan, atado y golpeado en un sótano, con una voz distorsionada diciendo, el Pú lo sabe todo, mientras un hombre encapuchado sostenía una navaja cerca de su cuello, lo que me dejó sin aliento porque si Juan no enviaba los memes, alguien más había tomado su plan y lo había torcido en algo letal. Ana confesó que el USB no era de Juan, sino de su exnovio, un tipo obsesivo llamado Marcos que había reaparecido tras las cartas, y que él había hackeado nuestro chat durante semanas, usando los memes como cebo para secuestrar a Juan y chantajearla, porque sabía que ella guardaba dinero de un negocio turbio de la iglesia que nadie sospechaba. El giro explotó cuando el video cortó y el motel tembló con una explosión afuera, y al correr vimos el auto de Marcos ardiendo, pero sin él dentro, solo un teléfono que seguía transmitiendo memes del Pú Gordo con nuestras caras editadas, como si nos marcara como los próximos blancos. Ana gritó que Marcos no actuaba solo, que alguien del grupo lo ayudaba, y mientras huíamos, el chat explotó con un mensaje de Juan diciendo, no confíen en el coro, dejándome preguntándome si estaba vivo, si Marcos era el titiritero, o si uno de nosotros había vendido a Juan por un meme que ahora era nuestra sentencia de muerte. Huyendo del motel, revisé el teléfono quemado y encontré un archivo oculto con grabaciones de nuestras risas en la base, pero entre ellas, una voz que reconocí como la de Pedro, nuestro amigo más callado, susurrando a Marcos que Juan lo arruinó todo, lo que me golpeó como un martillo porque Pedro había estado con nosotros todo el tiempo, riendo con los memes mientras planeaba esta pesadilla, y cuando lo confronté en un parque esa noche, su cara se torció en una sonrisa enferma, admitiendo que él y Marcos habían usado el chat para lavar dinero de la iglesia, y que Juan descubrió el esquema durante el entrenamiento, forzándolos a convertir los memes en una cortina de humo para despistarlo. El verdadero giro vino cuando Pedro sacó una pistola y dijo que Ana no era víctima, sino la mente detrás del negocio, y que ella había fingido el colapso para atraparme, porque yo, sin saberlo, había grabado una conversación clave en la base que podía exponerlos, escondida en mi propio teléfono que ahora vibraba con un mensaje de Juan, el Pú soy yo corre. Antes de que Pedro disparara, un dron salió de los árboles, proyectando el meme del Pú Gordo con los ojos de Juan, y una explosión lo derribó, dejándome solo mientras Ana aparecía, no como víctima, sino como reina, diciendo, dame el teléfono o el próximo meme eres tú, revelando que el giro no era Pedro ni Marcos, sino que ella había convertido nuestra amistad en un tablero de ajedrez donde el Pú era su jaque mate, y yo, su última pieza. Corrí con el teléfono en mano mientras Ana me perseguía con una calma aterradora, y el dron volvió, ahora proyectando a Juan, vivo pero sangrando, gritando que destruyera mi celular porque la grabación era su salvación. Pero antes de que pudiera decidir, un auto frenó frente a mí, y Marcos, quemado pero vivo, me arrancó el teléfono, riendo mientras lo aplastaba y decía, el Pú gana siempre, justo cuando Ana lo alcanzó y le disparó en la cabeza, sus ojos fríos fijos en mí mientras susurraba que el dinero de la iglesia estaba seguro, pero que yo era un cabo suelto que no podía dejar vivo. El dron cayó, y Juan salió tambaleándose de los arbustos, apuñalado pero luchando, y juntos corrimos hacia un río, donde él me empujó al agua, gritando que nadara mientras él enfrentaba a Ana, su silueta desvaneciéndose en la niebla con un disparo que no supe de quién vino. Nadé hasta agotarme, y al salir, vi helicópteros iluminando el cielo, no sé si buscándome o cazándola, pero mi teléfono estaba perdido, y con él, la prueba que podía salvarnos o condenarnos, dejándome varado en una orilla con el eco del Pú Gordo en mi mente, un matrimonio destruido, una amistad traicionada, y una guerra de memes que no terminó, porque algo en el aire me decía que Ana, Juan, o lo que quedaba de ellos, volvería por mí con un meme aún más maldito que no podía imaginar. Actualización 3 días después, me escondí en un pueblo remoto, temblando cada vez que oía un zumbido, porque mientras compraba comida con el poco dinero que llevaba, vi un dron sobre el mercado, proyectando el meme del Pú Gordo con mi cara y las palabras se busca vivo, lo que me heló al darme cuenta de que Ana había sobrevivido, y ahora me cazaba con tecnología que no entendía, convirtiendo mi escape en una pesadilla pública que los locales compartían como chiste sin saber el peligro. Encontré un internet café y busqué noticias, descubriendo que la iglesia de Ana denunció un robo de fondos, pero culparon a Juan, diciendo que había huido con millones, y una foto suya, magullado, circulaba como prueba, aunque yo sabía que estaba herido o muerto en ese río, lo que significaba que Ana estaba reescribiendo la historia para enterrarnos a ambos.
El giro vino cuando un niño me dio un USB que alguien dejó para mí, y al conectarlo escuché la voz de Pedro, no muerto como pensé, susurrando que había fingido su lealtad a Ana para salvarme, y que Juan estaba vivo, escondido en una base militar secreta, planeando exponerla con un video que yo debía recuperar de un servidor hackeado del chat. Antes de que terminara, el dron irrumpió por la ventana, y una voz metálica, no de Ana, dijo el pu te tiene, mientras el USB se autodestruyó en mis manos, dejándome corriendo de nuevo, con la certeza de que no solo Ana me perseguía, sino algo o alguien más grande, usando los memes como arma, y que Juan, vivo o no, me había lanzado a un juego donde el pu gordo era el rey, y yo, su peón perdido. Actualización 2: Hui del pueblo en un camión robado, con el eco del dron en mi cabeza, y mientras conducía, un radio viejo sintonizó una transmisión pirata que hablaba del pu maldito, narrando mi historia como si fuera un mito urbano, pero con detalles que nadie fuera de nuestro grupo podía saber, como la explosión del dron y el río, lo que me hizo frenar en seco al darme cuenta de que alguien estaba tejiendo una red más allá de Ana, convirtiendo nuestro caos en un espectáculo que se viralizaba. Llegué a una cabaña abandonada y encontré un laptop polvoriento que milagrosamente funcionaba, y al hackear el servidor del chat con un truco que Juan me enseñó, vi el video que Pedro mencionó, Juan, en una celda, confesando que él y Ana habían vendido secretos militares a través de los memes, codificados en las imágenes, y que el pu gordo era una clave para un comprador anónimo que ahora los quería muertos a todos. El giro explotó cuando el video mostró a Ana entrando a la celda, no como enemiga, sino besándolo, susurrando que el comprador nos traicionó, y que debían fingir su guerra para sobrevivir, lo que me dejó temblando porque si ellos estaban juntos todo, los memes, las peleas, mi fuga, era un teatro para despistar a alguien más poderoso, y yo era el chivo expiatorio que dejaron correr. Antes de que pudiera procesarlo, la cabaña tembló, y un hombre encapuchado entró, no con armas, sino con un proyector que lanzó el meme del pu con mis ojos, diciendo el comprador te saluda, y me desmayé con su risa, despertando atado en un sótano donde el pu gordo brillaba en la pared, y una voz familiar, imposible, susurró mi nombre desde la oscuridad. Actualización 3, desperté con las muñecas sangrando contra cuerdas ásperas, y la voz era de Juan, pero cuando la luz parpadeó, lo vi frente a mí, no como prisionero, sino con un uniforme impecable, sosteniendo un control que hacía girar el proyector del pu gordo, y con una calma que me heló, dijo que él era el comprador, que los secretos militares eran su boleto para salir del ejército, y empezar una vida nueva, y que Ana, Pedro y yo fuimos peones en un plan que disfrazó con memes para que nadie sospechara su genio. El sótano era una base improvisada, llena de pantallas con nuestros rostros, y mientras mi mente colapsaba, confesó que Ana nunca lo traicionó, sino que fingió perseguirme para mantenerme vivo, porque el verdadero enemigo era Marcos, quien había vendido el esquema a una mafia que ahora quería el pu, un código para un arma biológica, y que mi grabación perdida era la única prueba que podía detenerlos. El giro vino cuando Pedro entró, no muerto, sino como su lugarteniente, y me cortaron las cuerdas, diciendo que necesitaban mi voz para activar el arma, porque mi risa, grabada en la base, era la clave biométrica que Juan había escondido en los memes, una broma cruel que me convertía en el detonador de una pesadilla que no entendía. Antes de que pudiera negarme, un estruendo sacudió el lugar, y Ana irrumpió, no con amor, sino con furia, disparando a Pedro y gritando que Juan la había traicionado al final, que el arma no era para venderla, sino para usarla, y mientras peleaban, escapé con el control del proyector, corriendo hacia un bosque donde el pu me miraba desde cada sombra, sabiendo que mi risa podía salvarnos o matarnos a todos. Actualización 4, corrí hasta que mis pulmones ardieron, aferrado al control como si fuera mi vida, y mientras el bosque se cerraba a mi alrededor, el proyector se activó solo, lanzando memes del pu gordo con frases que no reconocía, pero que hacían temblar el suelo como si despertaran algo bajo tierra, lo que me hizo tropezar y caer en un río helado donde el control flotó, proyectando mi cara riendo en la base, una risa que ahora sonaba como un grito de guerra. Nadé hasta la orilla, y ahí estaba Marcos, no muerto como pensé, sino con un equipo de hombres armados, diciendo que la mafia lo había resucitado con un trato, entregarme a ellos, porque mi voz no solo activaba el arma, sino que la dirigía, y que Juan había mentido, el pu no era un código, sino un parásito digital que se alimentaba de risas, creado en la base para controlar mentes, y yo era su anfitrión perfecto. El giro explotó cuando Ana apareció, no para salvarme, sino para unirse a Marcos, sus ojos vacíos mientras me apuntaba con una pistola, diciendo que Juan la había infectado con el parásito para hacerla su esclava, y que matarme era la única forma de liberarse. Pero antes de que disparara, el control emitió mi risa amplificada, y los hombres de Marcos cayeron, convulsionando mientras el pu brillaba en sus mentes, dejándome solo con Ana, quien lloró y me abrazó, susurrando que el parásito ahora vivía en mí, y que cada risa mía lo fortalecía, convirtiéndome en un arma ambulante que no podía silenciar, mientras helicópteros rugían arriba, y el bosque se llenaba de sombras que reían conmigo, o por mí.
Actualización 5. El abrazo de Ana se rompió cuando los helicópteros descendieron, y ella corrió, gritando que me escondiera, pero el parásito en mi cabeza zumbaba con mi propia risa, y cada paso que daba hacía que el suelo vibrara, mientras el Pooh gordo aparecía en mi visión como un espectro que me guiaba hacia una cueva donde encontré a Juan, no muerto, sino conectado a una máquina que proyectaba memes en su piel, sus ojos suplicándome que lo apagara antes de que el parásito me consumiera por completo. Me explicó entre jadeos que el Pooh era un experimento de control mental que salió mal, que mi risa lo había activado accidentalmente en la base, y que Ana y Marcos fueron sus títeres para probarlo. Pero ahora, con el control en mis manos, podía destruirlo o convertirme en su rey, una elección que temblé al considerar porque mi risa ya no era mía, sino un eco que mataba. El giro final vino cuando Pedro, herido pero vivo, entró con un detonador, diciendo que la mafia había infectado a la iglesia con el parásito, y que mi risa era la señal para desatarlo en el mundo. Pero antes de que eligiera, Ana regresó con Marcos, ambos mutados con rasgos del Pooh, y me arrancaron el control, riendo mientras lo activaban, haciendo que mi voz resonara en el cielo, y el bosque colapsara con figuras humanas gritando memes que no entendía. Juan me dio un cuchillo y susurró corta tu voz, pero mientras lo alzaba, el parásito me habló con mi tono, diciendo somos uno, y el Pooh reinará, dejándome con sangre en las manos, un mundo riendo a mi alrededor, y un final que no controlo, porque el meme soy yo, y no sé cómo parar.